cuarto tenía una silla y no sé cómo explicarlo, pero estoy completamente segura de que eso que me perseguía desde la habitación del patio se sentó esa noche en la silla a verme dormir y no se fue hasta que amaneció. Hola familia TDT, buenas noches. Quiero contarles algo que me sucedió hace como 1 año y medio atrás. A ver, verán, soy originaria de la Ciudad de México y durante la pandemia, por razones que todos conocemos, tuve la necesidad de cambiarme a Nuevo León. Al llegar aquí, nos fue difícil conseguir una casa en donde vivir, pero afortunadamente encontramos una casa, un poco descuidada, eso sí. El dueño nos comentó que nunca había vivido ahí, pero que siempre la rentaba. Y bueno, después nos enteramos que nadie duraba viviendo en esa casa. Conforme pasaron los días y luego los meses, notamos por qué. A ver, el descuido hacia la casa era evidente. Nosotros teníamos mucha necesidad de quedarnos en ese lugar, pues en ese momento es lo único que podíamos pagar. Mi esposo es un hombre que trata de darme lo mejor que está a su alcance. Así que pintó la casa por dentro, arregló las puertas y ventanas para hacer que la casa fuera más acogedora. En esos meses que recién llegamos aquí, mi hermano y mi cuñado también llegaron a vivir a Nuevo León. Así que vivieron con nosotros, ya que la casa era lo suficientemente espaciosa para 4 personas. Durante los siguientes meses comenzamos a sentir cosas extrañas. En la casa siempre se sentía como si alguien te observara, como si alguien estuviera en las recámaras, principalmente en la recámara de mi cuñado. Cabe mencionar que en el tiempo que vivimos ahí, nunca nos alcanzaba el dinero, y siempre llegaban a la casa adeudos y avisos de desalojo de cobradores de diferentes instituciones crediticias, buscando a personas que no éramos ninguno de nosotros. Semana a semana nosotros tirábamos esos avisos, pero como les comento, pese a que los 4 trabajábamos, el dinero no alcanzaba, incluso para lo básico. Mi hermano, que dormía en la sala, me decía que en la noche lo tocaba una mano, que él se despertaba porque no entendía qué es lo que pasaba. Él lo aludía a sueños. Y bueno, en cierta ocasión, al abrir el refrigerador, yo sentí una mano flaca y huesuda que jaló mi hombro, como para detenerme. Aunque me asusté, lo dejé pasar. Cuando estábamos todos en la casa a la hora de cenar, siempre estaba esa sensación de alguien observándonos desde el pasillo. A ver, hasta ahí era tolerable la situación, pero cierto día sucedió lo que para mí fue el evento que me hizo querer salir de la casa inmediatamente de ser posible. Mi esposo había tenido que salir de la ciudad por varios días. Al regresar del viaje, nos preparamos para dormir. Mi esposo generalmente se baña y se perfuma cuando quiere tener algo de intimidad conmigo. Entonces, de pronto, durante la noche, siento que mi esposo estaba arriba de mí, oliendo rico, en plan seductor. Ay, yo tenía mucho sueño. Ni siquiera quería abrir los ojos. Es más, ni siquiera tenía ganas en ese momento, pero lo sentí insistente, sin yo mencionar palabra, solo con pensarlo. Fue un pensamiento de un microsegundo donde dije, bueno, está bien. Comencé a sentir que me besaba, pero era un beso de una boca con dientes como afilados. Una lengua picuda que llegó hasta mi garganta. En ese momento, sin gritar, grité. O sea, en mi mente grité. Decía que no. Tú no eres mi esposo. Tú no eres mi esposo. Enseguida ese ser se paró y se esfumó. Yo tenía mucho miedo. Comencé a buscar el rostro de mi esposo entre la oscuridad. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Él estaba profundamente dormido. Dormido que roncaba y se le escurría la baba de tan cansado que estaba. Poco a poco lo desperté, porque quería asegurarme de que eso que acababa de vivir había sucedido. Pero no despertó. Solo se movió entre dormido y me hizo saber que todo estaba bien. Yo sentía mucho miedo ante lo que acababa de vivir. Al día siguiente comencé a buscar otra casa, aunque durante los meses habíamos sentido cosas raras. Todo era llevadero.
Pero ese evento desató en mí una paranoia que me hacía ver más allá y que además me hacía sentir miedo al dormir, dejando insomnio por días. Los pocos días que aún ahí duramos viviendo, al preguntar a algunos vecinos por el tema de una casa en renta, me topé con una señora que me dijo que a ella le sorprendía lo mucho que habíamos durado viviendo ahí. Es más, que ella también había vivido ahí y que ella sabía que durante la época más dura de Nuevo León, esa casa había sido objeto de múltiples crímenes, que dentro de ellos se encontraba la muerte de la dueña original, así como de un policía que había sido secuestrado y torturado. Hay más cosas que no puedo negar o afirmar, porque aunque busqué información, no encontré nada. La dueña actual era muy hermética, pero algo dentro de nuestras pláticas iniciales me hace creer que esto último puede ser cierto. Gracias por leerme, Raúl. En verdad, todo lo que les cuento es real. Hola familia TDT, buenas noches. Cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, vivía en una casa que tenía un patio bastante grande. Ahí mismo estaba la cocina, toda la zona del lavado, y había una habitación que nadie usaba, entonces se volvió como un cuarto útil. Este tenía un closet gigante que yo siempre había querido. Es más, muchas veces le pedí a mis papás que me dejaran cambiarme esa habitación, pero nunca me dejaron, porque estaba completamente separada del resto de la casa. A ver, aclaro. Toda esa zona del patio estaba dividida por una puerta y separaba todo lo que ya mencioné, el baño, las demás habitaciones y la sala. Entonces yo opté por pasar toda mi ropa, pero seguir en mi habitación. Y todas las noches iba por mi uniforme a ese cuarto porque entraba a estudiar a las 6 de la mañana. Y esa puerta se abría a partir de las 7. A ver, aclaré todo esto para que se entienda. Pero ahora sí, voy a contar mi historia. A partir de eso, pues tenía que entrar a ese cuarto todos los días. Y en uno de esos de la nada, sentí como una presencia súper fuerte detrás de mí, que de inmediato me dio un intenso miedo. Pero crecí viendo películas de terror y escuchando experiencias de ese tipo. Entonces mi reacción fue voltear y pensar que solo era mi imaginación. Y como es esperarse, no vi nada, así que seguí con lo mío. Por muchos días sentía lo mismo. El mismo miedo me invadía en ese instante, pero luego se me quitaba y seguía normal, hasta que de alguna u otra manera eso empezó a salir conmigo de esa habitación. Para entrar al cuarto había una escala, y hasta que yo no bajaba de esa escala no lo dejaba de sentir, así como por 2 días, luego hasta la puerta de la cocina, y finalmente hasta la puerta que dividía el patio con el resto de la casa. De ahí nunca pasó. A ver, no sé bien cómo describir esa sensación. A veces lo sentía como cuando estaba demasiado cansado y sientes una carga pesada en los hombros, pero a veces lo sentía como una presencia de otra persona que va caminando súper pegado a ti y simplemente sientes que tienes que correr. Un día salí con unos amigos y volví muy tarde a mi casa. Mi mamá estaba enojada, no me dejó ir por mi uniforme, porque ya había ido a cerrar la puerta del patio. No quise discutir entonces, simplemente me fui a dormir. En mi cuarto tenía una silla y no sé cómo explicarlo, pero estoy completamente segura de que eso que me perseguía desde la habitación del patio se sentó esa noche en la silla a verme dormir y no se fue hasta que amaneció. Esa noche no pude dormir nada. Sentía que me miraba fijamente, y como la casa era muy iluminada, casi nunca se oscurecía por completo. Lograba como ver una silueta de un hombre alto, con sombrero. Después de ese día no lo volví a sentir por mucho tiempo. Aunque bueno, el otro día soñé con él. Nada en específico, solo lo veía. Era un hombre alto, con botas de plástico, pantalón normal, una chaqueta de cuero, un sombrero, un bigote muy pronunciado y tenía un machete. Como 2 años después lo volví a sentir, pero me acostumbré, dejé de tomarle importancia. Hasta que el último día que estuve en esa casa, vi al hombre con el que soñé por un espejo que había en la sala.
acompañado de la misma sensación. Un día se lo conté a mi hermana, y ella me dijo que ella había sentido exactamente lo mismo en esa habitación, pero nunca la siguió ni lo vio. Gracias por leerme. Hace muchos años, cuando yo era pequeña, mis padres y yo vivíamos en la Ciudad de México. Por cuestiones laborales del trabajo de mi papá, nos cambiamos a la ciudad de Durango. Nos recomendaron unas casas en la zona centro y nos fuimos ahí. ¡Wow! Esa casa ya tenía muchos años. Mi madre y yo nos quedábamos solas ciertos días, ya que mi papá tenía que viajar. Y bueno, cuenta ella que los días en los que mi padre no estaba en la casa, ella sentía presencias. Sentía que alguien se paraba a su lado y la observaba cuando estaba sola. Incluso, ella al estar a solas en su habitación, llegó a ver cómo la cama se hundía, como si alguien estuviese sentado en ella. Mi mamá obviamente sentía mucho miedo. Nosotras pensamos que se debía a los nervios que ella sentía de que mi padre estaba ausente, pero lo raro era ver cómo se sumía a la cama como cuando alguien se sentaba. Nosotros teníamos un jardín enorme con árboles frutales. En una ocasión nuestra perrita, que por cierto era bastante tranquila y obediente, se puso bastante inquieta. Empezó a rascar y rascar, como queriendo hacer un hoyo. Mi mamá le gritaba que se estuviera tranquila, pero ella no hacía caso. Repito, ella siempre fue muy obediente. Así que siguió rasque, rasque y rasque. Mi mamá le comentó a mi papá la actitud que tenía la perra y salieron al patio a ver qué es lo que estaba pasando. ¡Wow! ¿Cuál va siendo su sorpresa al ver que la perra había desenterrado huesos? 2 para ser exactos. Nos quedamos anonadados al descubrir que se trataba de restos humanos. Mi mamá sorprendida le preguntaba a mi papá qué procedía a hacer. Pensaban dar parte a las autoridades, pero les dio miedo que la policía pensara que ellos estuvieran involucrados. Entonces decidieron volverlos a enterrar. Mi mamá ya no se quedó a gusto y le pidió a mi papá que nos cambiáramos de casa. Poco tiempo después nos fuimos de ahí, pero volvimos en ocasiones para ir a visitar a una amiga de mi mamá, que vivía a unas cuantas cuadras de donde nosotros solíamos vivir. En las pláticas, sorprendida por las presencias que mi mamá sentía, les dijo que ahí antes era un panteón, lo cual ella sabía porque desde niña vivió en esa zona. Allí es cuando cayeron en cuenta del porqué de esos huesos humanos. Lo más feo es que nosotros comíamos de los frutos de los árboles plantados sobre los restos humanos. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Tengo demasiadas anécdotas personales y familiares que poco a poco iré soltando por aquí. Actualmente soy universitario y vivo en Pachuca, Hidalgo. Hace unos meses decidí buscar trabajo para solventar mis gastos, solo que no encontraba alguno que se balanceara con la universidad. Bueno, entonces me salió un anuncio publicitario de repartidor de esta plataforma, Rappi. Entonces decidí registrarme y empezar a trabajar ahí, ya que cuento con motocicleta. Los primeros días aprendí a ser repartidor con muchos errores. Recuerdo muy bien que la segunda semana de trabajo, me fue fatal. Sin duda, experiencias que no olvidaré, como dar cambio mal, regalar dinero, equivocarme de camino, en fin. Bueno, durante esa semana me llegó un pedido que tenía que entregar en un hospital sobre México Pachuca. Entregué el pedido y bueno, hasta ahí todo bien. Ya eran como por ahí de las 11 de la noche. A esa hora el tránsito está bastante relajado. Para regresar a donde vivo estaba como a 20 minutos. Y bueno, emprendí el camino. Tuve que retornar en un puente en un carril. Lo interesante y lo curioso aquí es que cuando yo cambié de carril para subirme el puente, y ya estando apenas subiendo vi en mi espejo izquierdo una luz bastante intensa. Se acercaba muy rápido. Pensé que era algún vehículo que iba bastante rápido, dado que era de un solo carril este puente y la curva era bastante cerrada.
Decidí orillarme, pero nunca dejé de avanzar. Todo para que pasara el vehículo. La luz cada vez era más fuerte. Bueno, en un momento mejor decidí girar mi cabeza para ver qué onda, ya que en el espejo no veía nada. La sorpresa fue cuando volteé. Como les digo, no había absolutamente nada. Es más, ni siquiera carros a lo lejos. Al momento de volver a voltear hacia el frente, vi que por poco choco contra un muro de contención, y mi reacción fue frenar. Afortunadamente no me caí y evité chocar, pero sí me quedé sorprendido. Me regresé pensando en eso a casa. En fin, llegó el día siguiente, y de nuevo en la tarde-noche salí a trabajar. Todo iba muy bien hasta por ahí de las 10 de la noche. Ya me iba a descansar, pero bueno, no desactivé la aplicación. Entonces me llegó un último pedido. Este estaba bastante lejos, pero bueno, decidí hacerlo. Cuando ya llevaba el pedido al cliente, iba circulando por la carretera. Obviamente me tengo que ir guiando con el GPS, pero me pasé la salida que tenía que agarrar. Me fui orillando al acotamiento para pensar qué podía hacer. En este momento de orillarme sentí como me empezó a colear la moto. Y de nuevo de milagro no me caí, iba como a 60 kilómetros por hora. Me percaté de que se me había ponchado la llanta. Entonces me comuniqué desde la aplicación con el cliente, y él, bastante buena onda, fue hasta donde yo estaba para entregarle su pedido. Gracias a esto me pagaron. El detalle es que me regresé empujando la moto, haciéndome como una hora. Realmente no me estaba yendo bien. Mi impresión fue cuando llegué a casa. Me di cuenta de que tenía llamadas perdidas de mi mamá. Obviamente le regresé la llamada y ella me contestó diciendo: Hijo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Dime que estás bien. Ella estaba muy preocupada. Yo le contesté: Sí, ma, todo bien, no te preocupes, ya estoy en la casa. No le quise decir lo que me pasó porque no quería angustiarla más, pero se me hizo algo muy extraño porque nunca me había pasado hasta este momento. Ella me dijo que tenía un presentimiento y bueno. Al día siguiente llevé la moto al taller, pero ahora sentí algo yo. Tenía una sensación de miedo, que algo podía pasar. Cabe aclarar que no soy religioso, pero sí creo. Entonces recé un Padre Nuestro y pedí que no pasara nada. Al poco tiempo, esa sensación se fue, ya no volvió a regresar. Algo que hasta hoy no le encuentro explicación es a la luz que vi. Pero bueno, deja una anécdota interesante para contar. Así también la relación que tuvo todo lo que me pasó esa semana de manera negativa. ¿A ustedes les ha pasado algo similar?